Capítulo 13, el primer día de clases. Naruto prácticamente había estado rebotando contra las paredes. Por la forma en que Yuriko, Anki y los demás hacían sonar la escuela, parecía que iba a ser difícil y llena de diferentes desafíos. Pero allí estaba él frotándose los ojos azules, que tienen unas bonitas bolsas negras alrededor de ellos, y el enrojecimiento de los ojos consistía en lo mismo que le pasa a la gente cuando descuida el sueño. Era tan evidente que todos los que habían estado en la mesa esa mañana lo habían notado. ¿Y fue Ororo quien habló de ello? Naruto, ¿has estado despierto toda la noche?, preguntó mientras colocaba un plato lleno de tocino y huevos revueltos frente a él y observaba la taza de café que había estado bebiendo. ¿Qué taza era esa? 6. ¿7? Sí, no pude dormir. Estaba tan emocionado por ir a la escuela, admitió Naruto, mientras bebía el café y se servía otro de la cafetera que había sido colocada sobre la mesa, y luego comenzó a comer, mientras Kurt y Evan lo miraban raro, lo que Naruto captó. Comillas, ¿cómo puedes estar emocionado por la escuela, hermano? Es como si nos chupara la existencia, afirmó Evan agitando los brazos para lograr una pose más dramática, a lo que Kurt asintió en señal de acuerdo. Sí. Es como eso. Está ahí, sacándonos la vida. ¿Dónde podemos pasar las mañanas y los días viendo televisión y comiendo bombas intestinales?, afirmó Kurt con un suspiro dramático mientras Naruto comía y sacudía la cabeza. Ustedes necesitan hacer más ejercicio, se pondrán gordos y perezosos si siguen así, afirmó Naruto entre bocados de huevos, donde recibió un suave regaño de Ororo quien le dio unos golpecitos en los labios con su dedo índice y medio. Sin embargo, Kurt parecía extremadamente sorprendido de que Naruto tuviera tiempo de decir eso, simplemente se reclinó en su silla y dejó que su cabeza rodara hacia atrás sobre su reposacabezas. Hombre. Con las horas de entrenamiento que mantienes con Logan, Yuriko y él. Profesor, me sorprende que no seas como Arnold Schwarzenegger. Todo duro, corpulento y sofisticado. Comentó Kurt sacudiendo la cabeza, mientras palmeaba ligeramente el hombro de Evan. Comillas, ¿puedes creerlo? Nuestro querido amigo está cometiendo un pecado tan grave. Lo hemos perdido para el mundo. Kurt continuó arrastrando las palabras, siendo todo dramático. Lo sé, hombre. Esto es una tragedia. Nuestro trío ahora se reduce a 2, afirmó Evan sacudiendo la cabeza mientras se frotaba el cabello rubio y miraba su cereal. Por supuesto, Ororo, Yuriko y el profesor estaban todos de pie, bebiendo té y escuchando las conversaciones que se estaban dando mientras Scott simplemente sacudía la cabeza. Me parece bien que a Naruto le estén tomando gusto a los estudios. Quiero decir, mira de dónde viene. No sabía hablar inglés y su educación fue muy descuidada. Ahora, entiende el inglés y ha absorbido y superado todo lo que sus maestros le han impuesto, afirmó Scott mientras mordía su tostada. Comillas, uno pensaría que eso es un buen chiste, respondió Kurt sacudiendo la cabeza, antes de señalar con su dedo rosado, con la ayuda de su inductor de imágenes, a Scott acusadoramente. Comillas, Scott. Tú y Jan lo han corrompido. Admítalo, acusó Kurt, mientras Scott simplemente levantaba las manos, con una cuchara llena de comida en la boca. Tienes que ser tan ruidoso por la mañana, Kurt. No creo que te hayan oído en el Polo Norte, dijo la voz sureña de Rogue mientras entraba, ajustándose la blusa, antes de caminar hacia uno de los fruteros, tomar una manzana y darle un gran mordisco. Por supuesto, Naruto siempre la miraba cuando ella hablaba, y siempre pasaba de largo, y siempre había un pequeño rubor en su rostro. Y Kurt y Evan sabían lo que eso significaba, pero sabían que debían esperar un poco más, un acuerdo al que se habían llegado cuando hablaron de ello en la biblioteca, hace algunas semanas. Para el placer de los demás y para cierta molestia. Y fue en ese momento cuando el torturador personal de Rogue, como ella misma lo había apodado, entró, luciendo fresco, elegante y vestido con un traje caro, y aún así sosteniendo algo en su mano. Todos lo observaron mientras caminaba hacia adelante y colocaba la carpeta frente a Rogue sin siquiera ofrecer una explicación, antes de dirigirse hacia una tetera y servirse una taza de té. Y fue Ororo quien le habló al respecto. El té está frío. Lo preparé temprano esta mañana, sin embargo, hizo una pausa en sus tareas para observar cómo el vapor se elevaba lentamente de la taza, mientras él la miraba con esa máscara inexpresiva que tenía. Tomó un sorbo, trago y luego miró a Rogue. ¿Esa carpeta es un regalo, sí? ¿Para qué?, preguntó todavía algo irritada con el hombre mayor, quien, si es que siquiera la recogió, no. Se inmutó por su actitud para la escuela. Has hecho progresos, por mediocres que sean,
Pero no estás ni cerca de estar preparada para manejar ese tipo de cosas como sentarte en un escritorio y no romper lápices, libros y carpetas, le dijo mientras bebía su té otra vez, mientras ella lo miraba con enojo y tenía la intención de romperlo. Dentro de la tela hay una fina capa de revestimiento de adamantium. El peso no será perceptible para ti, sin embargo, aquellos con una cantidad bastante patética de fuerza, notarán la diferencia. En el interior encontrarás papel, separadores y bolígrafos especiales que están hechos específicamente para ti. También hay un iBook portátil, cuya carcasa ha sido reacondicionada con adamantium, y la pantalla es del tipo que uso yo, puede soportar el castigo. No los pierdas, porque son bastante difíciles de reemplazar, le dijo, y a pesar de ser el idiota que era, Rogue sabía que esto habría llevado tiempo hacerlo, mucho tiempo. Debió haber empezado justo cuando se conocieron. Rogue sintió que realmente se lo merecía. Gracias, y en la puerta, Tyson se detuvo. Hubo un giro de su cabeza y todos lo observaron mientras asentía débilmente. De nada. Respondió antes de desaparecer por el pasillo y salir por la puerta principal. Después de unos momentos, las cosas volvieron a ser como antes, algunos hablaban sobre el pequeño cambio de comportamiento de Tyson mientras que otros hablaban de otras cosas. Pronto Jan y Kitty entraron detrás de ella agarrando algunas cosas para ellos, mientras que Ororo ayudó a Naruto con su mochila, para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, mientras comía. Pronto todos habían estado bien alimentados y se fueron a la escuela para obtener una educación superior. La gente no podía saber lo interesante que sería el día que les iba a pasar cuando llegaron a la escuela secundaria de Bayville. Escuela secundaria de Bayville, Scott y Jan habían llevado su coche a la escuela a la que todos iban a asistir. Sin embargo, a los demás, conocidos como Naruto, Kurt, Evan y Kitty, los conducía Ororo en la furgoneta X. Naruto se sentó y se movió inquieto, más o menos preocupado por el primer día de clases, preguntándose si ese día iba a tener alguna importancia. Evan y Kurt estaban ocupados mirando las listas de clases que habían recibido por correo, mientras que Kitty trabajaba en una especie de ordenador portátil. Y Rogue, estaba siendo Rogue, mirando un libro que había traído consigo. Cuando llegaron, debían registrarse lo más rápido que pudieran y, sorprendentemente, la mayoría obtuvo taquillas una al lado de la otra. La orientación fue una experiencia algo diferente. La gente se apiñó en un auditorio y miró hacia abajo al personal docente, que sorprendentemente tenía algunas caras nuevas. El nuevo director, Edward Kelly, era un hombre de aspecto extraño con un traje negro y una corbata roja. Y fue Kitty la que habló, mirando a los miembros del personal docente. Oye, ¿no es Hank el que está ahí abajo? Efectivamente, allí estaba Hank, sentado con un par de pantalones de vestir negros y una camiseta abotonada. Kitty se volvió para mirar a los demás con una leve sonrisa y una ceja levantada. ¿Cómo consiguió ese trabajo? Hubo muchos encogimientos de hombros. Hola, estudiantes de Bayville High. Sé que no soy exactamente la cara que querían ver, pero ha habido algunos cambios en los últimos días. Con la desaparición de la señorita Darkolme, he ocupado su lugar como director de la escuela secundaria tras su ausencia. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien y de que espero verlos, saludarlos y disfrutar del tiempo con todos ustedes. Ustedes, que son el futuro de nuestra raza, todos con pasatiempos, oficios y habilidades únicos y, bueno, hizo una pausa para mirar a Todd Tolansky, que estaba cerca del cubo de basura, ayudando a las personas a corregir algunos de sus rasgos de personalidad más exuberantes. Fue en ese momento en el que Jan les contó a los demás sobre los fuertes pensamientos de los directores, de rociar a Toad con la manguera contra incendios. Mientras Naruto estaba un poco confundido por todo eso, los demás solo se rieron o simplemente sonrieron y negaron con la cabeza. Ahora, como ya saben, tenemos algunas caras nuevas además de la mía. Un tal señor Bong Chu, un inmigrante reciente de China con una amplia experiencia en la enseñanza de las artes literarias, estará a cargo de nuestros programas de inglés y artes del lenguaje. Y, según tengo entendido, también abrirá una clase de artes marciales para aquellos que estén dispuestos a participar, afirmó Kelly, mientras que Bong, vestido con un traje chino negro con puños anchos y largos, cabello corto y gris al estilo japonés tradicional, se puso de pie y miró a la multitud con una mirada severa que les gritó a los que los rodeaban. Y Henry McCoy, un recién graduado de la ESU de Nueva York, que será nuestro entrenador principal en muchas actividades deportivas y nuestro profesor de ciencias.
Espero que todos ustedes les den a estas dos nuevas incorporaciones, junto con el resto del personal, mucho respeto y, con suerte, les llenarán la mente. Ahora, váyanse. El hecho de que este sea el comienzo del año escolar no significa que estén exentos de sus primeros días de clases, afirmó la directora Kelly con una sonrisa. Y así se levantaron todos y se dirigieron hacia las clases programadas. Naruto había tenido que pedir instrucciones, pero afortunadamente, Jan se había dado cuenta de su angustia y lo había enviado por el camino correcto, mediante comunicación telepática. Algo que ambos encontraron bastante útil en ocasiones. Así que Naruto se sentó en la silla, con algunos otros de su misma edad, aunque le llevaban 1 o 2 años. Cuando el maestro entró en la sala, caminó hacia la pizarra y escribió símbolos chinos en ella. Soy Bongchu. Las tradiciones occidentales dictan que debes llamarme señor. No harás tal cosa. Te dirigirás a mí como Sefu, o Sefu Bong, dijo Bong mientras dejaba su maletín sobre el escritorio y lo abría, sacando de él una pila bastante grande de libros, fácilmente más alta que el maletín mismo, y sin embargo allí estaban. Muchos en la clase comenzaron a preguntarse de qué estaba hecho ese maletín, o qué iban a estudiar. Caminando hacia las cabeceras de cada fila, les hizo un gesto con la cabeza, colocando una serie de libros frente a ellos. Los estadounidenses estudian solo lo que se hace en Estados Unidos. Yo, como profesor, quisiera asegurarme de que aprendas algo más que algo que puede paralizar tu comprensión del mundo y sus propias formas. Esto es matar a un ruiseñor. Está ambientado durante la Gran Depresión que azotó al mundo en los años 20. Señorita Bells, si fuera tan amable de ponerse de pie y comenzar a leer para nosotros, le dijo. Y así, dicha muchacha, una joven semi-atractiva, de cabello negro y azul, jeans azules y una camiseta azul, se levantó y comenzó a leer. A medida que pasaban los minutos, la mente de Naruto comenzó a divagar hacia otras cosas que no eran sus estudios, y no pasó mucho tiempo antes de que la lectura del libro en voz alta lo embotara por completo, y así hizo lo único que ningún niño en su sano juicio le haría a Bong en su propia sala de clase. Naruto se quedó dormido. Habiendo pasado toda la noche despierto, estar demasiado emocionado por irse a la cama no le hizo ningún favor. Sin embargo, fue un movimiento que no pasó desapercibido para el maestro. Alcanzando el escritorio, sacó un gran objeto con forma de bastón y caminó hacia adelante, los estudiantes mirando y olvidando la lectura preguntándose qué haría el anciano cuando llegara al escritorio de Naruto. Golpe. El palo de kendo golpeó el espacio justo al lado de la cabeza de Naruto, sin causar daño y sin embargo una gran cantidad de ruido. Sin embargo, esto no perturbó al joven que simplemente continuó durmiendo. Bong simplemente levantó una ceja hacia el joven. Antes de negar con la cabeza, y luego simplemente negó con la cabeza y se dirigió hacia el escritorio, colocando el palo de kendo sobre el escritorio, y luego metió la mano en el primer cajón del escritorio, antes de sacar un rollo de cinta adhesiva. Volviendo a la silla donde estaba sentado Naruto, Bong hizo la cosa más infantil que cualquiera de los niños había visto hacer a un maestro. Golpeó con fuerza las piernas de Naruto contra la silla donde estaba sentado y simplemente observó su trabajo. Luego regresó a su propio escritorio y se sentó en su silla, metió la mano en su maletín y sacó un termostato y una taza de vidrio y se sirvió una taza de líquido humeante y luego bebió un sorbo. Lo que en ese momento hizo que los niños adivinaran de qué estaba hecho su maletín y cuánto podía contener. Clase. Deben leer los primeros 3 capítulos de este libro y presentarme un informe del libro en 2 días, al comienzo de la clase. Cualquiera que no lo haya completado puede considerarlo un fracaso y deberá recitar los primeros 3 capítulos al frente de la clase, mientras actúa las partes proporcionadas, y que esta demostración en nombre de Naruto sea conocida. Este tipo de comportamiento es inaceptable. Y luego regresó a su té, y luego sacó un libro de su estuche y lo abrió, mirando su contenido ahora. El resto de la clase es suya para hacer lo que crea conveniente. Recomendaría usar el tiempo para comenzar a buscar sus tareas. Sin embargo, muevan sus escritorios a un lado del salón. Cuando se levante con el sonido de la campana, será todo un espectáculo. Dijo, pero el mensaje fue claro para que todos lo vieran. Estén despiertos y sean respetuosos cuando estén en la clase de Sefu Bongchu. Algunos decidieron trabajar, mientras que otros decidieron hablar entre ellos sobre la vida cotidiana de un rey y una reina del drama adolescente. Pero lo que todos estaban esperando era que Naruto Uzumaki, el reciente miembro de su escuela proveniente de Japón, despertara con la campana. Los minutos pasaron en un santiamén.
Y así sonó la campana, Naruto se despertó, levantó la cabeza de golpe y miró a todos a su alrededor, antes de frotarse los ojos para quitarse el sueño. Cuando todos comenzaron a ponerse de pie y prepararse para su siguiente clase, Naruto rápidamente se puso de pie también, sin embargo hubo un problema cuando intentó irse. Las piernas de Naruto habían sido atadas a las patas de la silla, lo que impedía el movimiento. Perdiendo el equilibrio, Naruto cambió su peso hacia atrás, por lo que en lugar de caer de cara, cayó de espaldas sobre la silla. Sin embargo, pareció olvidarse del impulso que podía tener una persona, y así la silla terminó yendo hacia atrás y hacia el suelo. Fue solo por pura habilidad entrenada que la cabeza de Naruto quedó hacia adelante por el impacto, pero lamentablemente fue visto como uno de los momentos más vergonzosos de Naruto cuando las personas con teléfonos celulares comenzaron a tomar fotografías para ponerlas en su página de MySpace. Y Sefubong simplemente se sentó allí, sorbiendo su té y leyendo un libro. Sin embargo, cuando comenzó a convertirse en un problema para la siguiente clase. Entrar, fue entonces cuando Bonk se giró y miró a los estudiantes que todavía estaban allí. Les sugiero que vayan todos a su próxima clase. No se aceptan tardanzas. Y así la multitud se dispersó mientras Naruto intentaba despegarse de la silla. Pero fue cuando notó un par de manos que lo ayudaban con las ataduras, el cabello castaño con mechas blancas recientemente rizado de Rogue estaba echado sobre su hombro mientras trabajaba. Se detuvo a observarla, sabiendo que nunca habían superado esa situación extremadamente incómoda en la que se habían metido hace solo unas semanas. Pero allí estaba ella ayudándolo. Dándole la tradicional sonrisa de zorro, terminaron rápidamente y luego se levantó y recogió sus libros. Naruto le dio una palmadita en el hombro y sonrió. Gracias por la mano. Rogue. Te veo en el almuerzo, le dijo mientras comenzaba a correr hacia la puerta, atravesando el pasillo y encaminándose hacia la siguiente clase. No sabía a dónde iba. Instituto Javier para jóvenes talentosos. Ororo había estado caminando por los pasillos de la mansión, luciendo bastante aburrida ahora que los niños tenían escuela. Pero lo que realmente extrañaba era la compañía del joven rubio al que rápidamente se estaba encariñando. Él tenía una manera de alegrarle el día, y ella disfrutaba de sus charlas, aunque él no parecía comentar sobre su propia infancia. Ella y Yuriko habían estado trabajando en una especie de teoría, y algunas veces, Naruto dejaba escapar algunas cosas menores. Bromas principalmente, o algunas de las personas preciosas que tenía de dónde venía. Y sin embargo, no había habido mención de la familia. Ni una sola vez. Al doblar la esquina, Ororo se había preocupado tanto por ella que no se dio cuenta de que tenía compañía en el invernadero que cuidaba. Pero cuando su voz sonó, hola, señorita Munroe. Y fue entonces cuando se sobresaltó un poco, se giró y miró hacia el intruso, solo para ver a Tyson, con un par de pantalones negros y una camisa blanca abotonada, con las mangas arremangadas, cuidando unas enredaderas, de espaldas a ella. Tenías algunas enredaderas enfermas aquí. Con suerte, he logrado curar el problema. ¿Sabes de jardinería?, preguntó ella al cabo de un momento, sorprendida de que él estuviera allí, cuidando vides enfermas con un traje elegante, que probablemente costaba más que todo lo que ella tenía en su guardarropa. Suenas sorprendido, afirmó Tyson con esa voz monótona que a veces irritaba a Ororo. Había perfeccionado la expresión facial perfecta y la había convertido en un arte. Lo soy. No pensé que Tyson Hawk, un multimillonario extraordinario que se lucra con las guerras, se dedicaría a perder el tiempo en los jardines de un lugar tan humilde como este, afirmó Ororo, algo más irritado por su falta de respuesta, su tono y su retraimiento emocional. ¿No te parece que después de una vida de guerra, un soldado puede desear algo de paz, orden, tranquilidad y soledad? ¿Cómo hacer algo bueno en el mundo?, respondió Tyson mientras se levantaba lentamente y caminaba hacia un recipiente con agua para lavarse las manos. Y he llegado a darme cuenta de algo en todo el corto tiempo que llevo siendo libre. El barro es mucho más fácil de lavar que la sangre, le dijo mientras miraba las otras plantas que había alrededor del invernadero. Y por un momento Ororo consideró algo. Comillas, tenías algo antes de lo que te pasó, y el hombre de cabello plateado la miró, dándole esa mirada vacía, que simplemente le decía mucho. No lo tienes, ¿verdad? No, y entonces todo encajaba bastante bien. Logan aún conservaba gran parte de su propia historia anterior a la Segunda Guerra Mundial, de la que ella había oído hablar en una ocasión. Y sabía cómo actuar como un ser humano, como ser humano. Tyson no tenía nada de eso. Ni siquiera recuerdos de la infancia a los que volver o con los que soñar.
Si Charles tenía razón, este era un hombre que había sido bautizado en los fuegos de la guerra y en el agua sagrada de la sangre. Lo lamento. No tiene por qué disculparse, señorita Munro, dijo con sencillez, como si no le diera demasiada importancia a lo que ella acababa de descubrir. Se dirigió a una mesa y se sirvió una taza de té, de una tetera que había estado allí todo el tiempo. Bajó la mirada hacia el líquido humeante y lo bebió a sorbos. Luego volvió a mirar. Lo siento. No me he portado bien, ¿quiere una taza?, preguntó. Y mayúscula. Por segunda vez en esa hora, la encontró sorprendida. El hombre nunca había mostrado interés en estar en compañía de otros en su tiempo libre. Y sin embargo, allí estaba, una simple invitación para que se uniera a él, tomara té y tal vez conversara un poco. 3 veces ese día el hombre desprendía una especie de aura que indicaba que había mucho más de lo que se escondía debajo de él que les permitía ver. Al sentarse, sonrió con sus ojos azules brillando un poco divertidos. Estaré encantada, afirmó mientras se sentaba. Se sirvió una segunda taza y Ororo, para su sorpresa, la disfrutó enormemente. Esto no sabe a nada de lo que tenemos en la mansión. Es importado de la India, ya veo. Siempre te permites esas excentricidades. Sí. He llegado a la conclusión de que cuanto más cuesta algo, mejor es su calidad, explicó, bebiendo su propia taza antes de mirarla una vez más. Háblame de ti, le preguntó, y ella casi hizo que el té se le saliera por la nariz. Después de un momento de un indecente ataque de tos, logró recuperar el control antes de mirarlo. ¿Por qué quieres saberlo? Deseo aprender. ¿Por qué quieres saber de mí?, preguntó ella, siendo más específica esta vez, y lo observó mientras sorbía su té con calma, antes de dejar la taza sobre el platillo. ¿Es necesario tener una buena razón para querer saber algo de un amigo?, preguntó él a su vez, y eso la dejó perpleja. Era cierto que los amigos sabían mucho unos de otros, pero el hecho de que él la considerara una de ellos estaba más allá de su comprensión actual. Al pensar en cómo empezar, sonrió, recordando algunos momentos bastante afortunados que había pasado con su tierra natal. Crecí en África. Nací en Kenia. Allí hice muchas cosas. Curanderas sobre todo. Pero siempre había cosas que incluso las mujeres podían hacer. Cocinar, cazar, curar. Muchas cosas. Incluso tuve un hijo, y ante esa declaración fue el turno de Tyson de simplemente girar la cabeza y observarla por unos momentos. Mirándola con una mirada bastante cuestionadora en su rostro. Una mirada que ella encontró inestimable y le sonrió, con una ceja blanca levantada. ¿Te parece tan malo que no deba tener hijos? No, pero no pareces una mujer que haya dado a luz a ningún niño. Gracias por el cumplido, pero tienes razón. No era mío por nacimiento. Era otra cosa. Cuando nació, no respiraba, estaba sin vida en los brazos de su madre. Yo lo atendí y luego, cuando insuflé aire en sus pulmones, parecía como si la vida hubiera regresado a él, explicó mientras ambos bebían un sorbo de té y Tyson tomó nota de ese pequeño dato para otro momento. Y así, por devolverle a su hijo, me convertí en una más de su familia, y el niño, al que llamamos Azari, me consideró su segunda madre. Terminó esperando a que él hiciera algún comentario al respecto, pero Tyson simplemente se sentó, sorbiendo su té, y luego habló. Cuéntame más, fue la simple declaración, y Ororo se encontró disfrutando de la charla que tenían, más o menos ella misma hablando la mayor parte mientras Tyson hacía preguntas de vez en cuando, y así la tarde desapareció antes de que supieran exactamente dónde había ido. En otro lugar alrededor de la mansión, Logan y Yuriko estaban sentados a la mesa comiendo un poco de un almuerzo tardío que la dama japonesa había preparado. Arroz frito con pollo, con algunas hierbas diferentes. Solo un poco para darle más sabor, y una especie de plato de pescado que estaba disfrutando inmensamente. Aunque sí había una cosa en la que insistía en comer en el almuerzo, ya que Yuriko le había prohibido el uso de alcohol en la mesa de la cena, debido a ese pequeño incidente con él y Naruto peleando porque fue lo suficientemente tonto como para intentar quitarle la comida al niño. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, Logan percibió una bocanada de aire y luego se llevó la mano a la nariz. ¿Qué demonios?, murmuró mientras se dirigía al pasillo y vio que todos los niños allí tenían el mismo tipo de efecto que él. Sin embargo, Rogue parecía ser la peor de todos, que había subido de color en su rostro. De blanco gótico a verde pálido. Si lo estaba pasando tan mal, honestamente no podía decir cómo se sentía ella. Cuando Yuriko percibió el olor cuando lo siguió al pasillo, ella también tenía una mirada un poco disgustada en su rostro, mientras que Naruto parecía un poco avergonzado. Está bien. Runt.
Casi tengo miedo de preguntar, ¿pero qué hiciste esta vez? Estábamos en química y estábamos trabajando en algo llamado bombas fétidas. Pensé que había obtenido las mezclas correctas, pero cuando las junté, Puff, el joven rubio, dijo que sus manos y brazos se extendían en un gran círculo. ¡Bum! Gran olor. Las escuelas han cerrado mientras intentan ventilarlo. Nos llamarán para asegurarse de que sepamos que volverán a abrir, dijo Naruto sacudiendo la cabeza mientras Kitty y Rogue lo fulminaban con la mirada antes de que Rogue mirara hacia Logan y sacudiera la cabeza. Oye, Logan, ¿sabes de alguna manera de deshacerte de la peste nova?, preguntó, casi suplicando, a lo que Logan se rió y asintió, sí. Agua, jabón y aislamiento. Mucho del último, le dijo mientras avanzaba por el pasillo hacia la vegetación, buscando darles a Ororo y Tison la alegre noticia de lo que estaba por venir. Ubicación desconocida. Allí, el anciano conocido como Bong Chu estaba bebiendo té y mirando un libro, mientras esperaba que algo sucediera. De repente, se levantó un viento extraño y sintió un frío familiar que le subía y bajaba por la espalda. Era, sin duda, la señal reveladora de que había magia en la zona y que provenía de un hechicero fuerte. Sin siquiera molestarse en mirar, el anciano giró la cabeza y se inclinó ante la imagen transparente de su superior. Bong, ya tienes pendiente tu informe, lo siento, hechicero supremo. Pero tuve que hacer arreglos más sutiles. Estoy enseñando en la escuela secundaria local, afirmó el anciano, y la imagen astral del Doctor Strange levantó una ceja hacia su viejo amigo. No es propio de ti utilizar métodos tan indirectos en este tipo de cosas. ¿El niño está poseído o no por la sensibilidad maligna que percibimos cuando llegó por primera vez? Bond tardó un momento en pensar antes de simplemente respirar profundamente y suspirar, sacudiendo la cabeza. No lo sé. Es muy extraño. Uno puede sentir que uno y el otro se entremezclan, y sin embargo el niño aún no ha mostrado ninguna acción hostil. Pero no puedes estar seguro de que esté poseído todavía, no. Y no me atrevo a acercarme al lugar donde reside de nuevo, si quiero permanecer oculto y que esto sea lo más sutil posible. Hay caminantes mentales en la residencia. Y muchos otros insinúan habilidades extraordinarias. Comillas, podríamos estar enfrentándonos a una invasión de uno de los otros reinos. No. Aparte de ese chico, no tienen influencia demoníaca y no tienen trances mágicos en sus auras. Están a salvo, afirmó Bond con certeza. Y durante un tiempo, la forma astral del Doctor Strange se sentó allí, en el aire, con los ojos azules cerrados, contemplando y sopesando las opciones. Pasó un tiempo antes de que los ojos se abrieran. De nuevo. Muy bien. Me gustaría recibir actualizaciones semanales sobre lo que descubras. ¿Cuáles son tus planes para descubrir la verdad sobre nuestro tema sin perder el ritmo? Bong tomó un sorbo de té antes de hablar con tranquilidad. He dejado abierta la invitación a un entrenamiento especial de artes marciales para aquellos que estén interesados. Por lo que he podido observar durante el verano, se entrena en este deporte. Mucho más a menudo de lo que debería. Así que con esto espero ganarme su confianza y trabajar con él en una sesión privada, y luego llegar, al menos, a alguna conclusión sobre las preguntas que necesitamos responder. Es un buen plan, pero lleva tiempo. Sí. Muy bien. Acelera lo más que puedas. Siento que hay cosas antinaturales en juego aquí. Y no me gusta. Sin embargo, voy a enviarte a una nueva estudiante que necesita un toque un poco más especial del que puedo proporcionarle aquí. Espérala pronto. Y en ese momento la imagen del Doctor Strange, hechicero supremo del reino de la tierra, simplemente se desvaneció, sin dejar ninguna señal de que hubiera estado allí antes. Y allí, Bong, simplemente sorbió su té mientras pensaba qué hacer. Después. Si las cosas resultaban malas para el chico, tendría que matarlo. Pero ¿y si no era así? Que contenía el mal dentro de él. ¿Pero para qué podría haber servido eso a alguien? Alrededor de este chico, había más preguntas que respuestas. ¿Tendría que actuar pronto? Más tarde esa noche, en la escuela Javier para superdotados, Naruto estaba sentado en la cocina, mirando hacia abajo, hacia varias tareas que le habían asignado. Si no hubiera sido por Rogue y su generosidad, que le había asegurado que hiciera su tarea, tal vez no hubiera podido hacer tanto tan rápido. Sin embargo, allí estaba Naruto, estudiando varias páginas del libro que los profesores de historia le habían ordenado que hiciera. Y para la persona mucho más joven, muchas de las cosas que se cubrieron en el extraño periodo de guerra, conocido como la Segunda Guerra Mundial. Naruto pensó rápidamente en las opciones que tenía disponibles. En la cocina con él estaba Yan.
la mujer alta y pelirroja que siempre había tenido paciencia para las preguntas y para ayudarlo a entenderlas. Pero parecía que había estado ocupada con su propia tarea, donde miraba hacia la carpeta abierta. El otro ocupante era Tyson. El hombre que no le agradaba ni un poco. Con su constante menosprecio de Rogue cuando entrenaba, sin mencionar que le ofrecía ideas a Sensei para más entrenamiento, en diferentes escenarios. A él simplemente no le gustaba el hombre en absoluto. Y sin embargo, allí estaba, necesitando ayuda con algo. Oye, Tyson. ¿Tienes un momento? Por supuesto, el hombre de cabello plateado le levantó una ceja, observándolo por un momento, antes de levantarse de donde estaba sentado, dejando el periódico a un lado. Sin embargo tomó un sorbo de vino. Comillas, ¿qué pasa, Naruto? ¿Qué sabes sobre la Segunda Guerra Mundial? Se supone que debo hacer un ensayo sobre eso, pero, Naruto nunca terminó la pregunta, sus ojos se desviaron del libro que había contemplado solo por un momento, a la vista de una copa de vino rota sobre la mesa, con su contenido goteando en el suelo. Pero lo que calmó su corazón fue la mirada que Tyson le estaba dando. Era una que gritaba que quería matarlo. Pero con Yan, ella sostuvo su cabeza, mientras oleadas de dolor, destellos de recuerdos surgían. Y la sensación de querer matar a alguien. Los ojos verdes de Yan se abrieron de golpe mientras miraba a Tyson, quien todavía estaba mirando a Naruto. Su cuerpo nunca se movió de su posición, mientras Naruto solo miraba, sus ojos azules se abrieron ligeramente. Cuando Tyson se puso de pie, se movió por la mesa, hacia donde Naruto estaba sentado con sus libros en la mano. Cuando el brazo de Tyson se extendió, el joven rubio hizo una mueca, rodando hacia atrás. Sin embargo, en lugar de que Tyson lo persiguiera, hubo algunos pasos y luego un estrépito. Cuando Naruto giró la cabeza para mirar a su alrededor, lo único que Naruto pudo ver fue el cabello plateado de Tyson desapareciendo en una esquina y en el pasillo. Yan dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, y luego caminó al lado de Naruto, extendiendo la mano y tocando su hombro, solo para sentirlo temblar ligeramente. Comillas, ¿estás bien, Naruto?, preguntó. Sin embargo, Naruto se quedó mirando hacia la puerta, donde Tyson había desaparecido, y esperó. Después de unos momentos, tragó saliva y negó con la cabeza. Tyson realmente iba a lastimarme, no, los sentimientos eran intensos. Él quería hacerlo. Pero cuando se acercó, simplemente tomó tu libro y lo tiró a la basura, dijo Yan, habiendo presenciado todo el asunto. Sin embargo, lo que sentía, que necesitaba hacer era contárselo a alguien. Y había algunas personas que necesitaban saberlo. Entonces, ¿qué debía hacer? Mirando hacia Naruto, asintió con la cabeza antes de extender la mano con sus poderes telequinéticos y sacó el ahora sucio libro de historia, lo que hizo que lo dejara caer nuevamente. Tendremos que conseguirte uno nuevo. Y fue entonces cuando el reloj marcó la hora y los ojos de Naruto comenzaron a abrirse de par en par mientras miraba la hora antes de saltar, olvidándose por completo del incidente por el momento, y luego comenzó a apresurarse para prepararse para la cama, para gran diversión de Yan, quien simplemente levantó una ceja roja. Naruto. ¿Qué estás haciendo? Tengo que irme a la cama ahora, porque ahora. ¿Deberías hablar con Logan o con el profesor?, preguntó Yan, cruzando los brazos sobre el pecho. Tengo que irme a la cama ahora. Y si no lo hago, Sefubong me va a buscar, dijo, y Yan sintió un escalofrío involuntario que le recorrió la columna. Fin del capítulo. Capítulo 14, el chico nuevo. Piotr Rasputin miró hacia los grandes acantilados rocosos y el cielo nocturno, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros azules, mientras observaba las mismas estrellas que Ilyana, su hermana pequeña, había contemplado una vez. Mirando hacia abajo, hacia su camino, raspó el suelo, pateó una roca de su lugar de anidación y la envió por el sendero, hacia un gran y decrépito castillo, oculto por las nieblas y los árboles que este extraño bosque llegó a poseer, y que él tuvo la desgracia de llamar hogar. Había estado al servicio de Magneto poco más de unos pocos días antes de darse cuenta de que este no era el lugar que Magneto había esperado crear. No era este Genosa. El Sion mutante. ¿Pero qué lugar le quedaba al que ir? Deteniéndose una vez más, miró de nuevo hacia las estrellas y pensó en cómo comenzó todo. Granja Rasputin, 2 meses antes el día había sido estupendo, a pesar de la temporada bastante dura que estaban teniendo. Los campos acababan de ser cosechados, los animales de los graneros todavía estaban bien y ahora se mantenían calientes. Por supuesto, el trabajo nunca terminaba.
Esas eran solo las cosas críticas que debían hacerse. Antes de que llegara la tormenta. Extrañas nubes oscuras habían estado arremolinándose en la distancia. Signos de que se acercaba una tormenta, y una mala, además. Sin embargo, en el área donde habían dejado la cosecha, estaba bien protegida de los elementos, y se mantendría, a pesar de las señales de mal tiempo. Padre se había retirado hacía tiempo a la casa, para recoger algún tipo de herramienta que necesitaban para arreglar una tubería. Sin embargo, eso había sido hace horas, y Piotr había regresado a su trabajo, pensando que su padre simplemente se había ido y disfrutado de la comida de su madre. Qué equivocado estaba. En un abrir y cerrar de ojos, las luces alrededor de la granja parpadearon y desaparecieron, dejando a Piotr a su suerte. Sin embargo, si no hubiera sido por la luna llena, no lo habría visto venir. Allí, a la sombra de un taburete de árbol, había una bestia de tamaño monstruoso, negra como la medianoche, mostrando dientes blancos relucientes que contenían tintes de algún tipo de líquido. Piotr no tuvo que adivinar. Cuando la bestia se abalanzó, tiró de su nuevo don, el que le permitía trabajar cuando la maquinaria de la granja no lo hacía, y se cubrió con una aleación metálica. Con un poderoso golpe, había golpeado a la bestia con tanta fuerza que salió volando, se estrelló contra el granero en la distancia y desapareció en una nube de humo negro. Fuera lo que fuese lo extraño, no era algo que él supiera. Pero sabía cómo luchar contra ello. Se apresuró hacia la puerta principal, literalmente atravesándola, solo para detenerse y mirar. Conmocionado lo que tenía ante él. Su madre y su padre habían sido asesinados. Una especie de bestia feroz con garras y uñas los desgarró y los destrozó. Al mirar alrededor de sus cuerpos, vio muchas cosas, huellas de patas extrañas, las más grandes que había visto en cualquier tipo de perro o lobo. Pero esa bestia, si se la podía llamar así, no era natural. Sin embargo, se dio cuenta de otra cosa. Estaban frente a la habitación de Illyana. Sin siquiera intentar tener cuidado con los cuerpos, avanzó hacia la puerta, chocando contra ella, que se abrió y se astilló. Sin embargo, la habitación había quedado intacta. Nada estaba fuera de lugar. Excepto una cosa, Illyana no estaba allí. No había señales de que hubieran forzado la entrada más allá de la suya. Las ventanas seguían cerradas y no vio ninguna huella de pies de niña en la nieve o en la sangre de la habitación principal. Entonces, ¿qué había pasado? ¿A dónde había ido? ¿Qué fuerza podría haberla llevado sin dejar siquiera una señal de que se la habían llevado? A pesar de la aparente desesperanza de la situación, juró que no se detendría hasta descubrir qué le había pasado a Illyana, su pequeño copo de nieve. Habían pasado 3 días y, aunque se trataba más o menos de una búsqueda sencilla, había ido a casa de los vecinos más cercanos, con la camisa y los pantalones cubiertos de la sustancia roja. Al principio, se quedaron estupefactos por la apariencia de Piotr, tanto que sus amigos le apuntaron con un rifle, ahora de carne y hueso, y lo amenazaron. Hasta que habló y les explicó la situación. Habían ido a ver al magistrado local de su rincón del mundo y, después de examinar la escena de los cadáveres y de que Piotr explicara por qué había puertas rotas, se había hecho un llamamiento a las armas. El sheriff había enviado grupos de búsqueda. El hombre que mataba lobos, como había dicho el agente de la ley, tenía que ser detenido, y Piotr había ido con ellos, con la esperanza de encontrar a su hermana. Mientras los vecinos registraban las casas del campo para ver si Illyana había ido a casa de alguno de sus amigos. Habían pasado 2 semanas después de eso y, sencillamente, aunque los lobos de la zona habían sido eliminados, ninguno tenía una importancia considerable para las huellas de patas en el hogar Rasputin. Y no había habido señales de Illyana. Ni rastro. Después de que regresaron, se había ido a vivir con los vecinos. Fue en ese momento que Magneto, quien se presentó a Piotr como Eric Lenser, habló de su ambición de ayudar a todos los mutantes. Él lo había rechazado rápidamente. Pero Magneto no quería saber nada de eso y había sacado una carta para ayudarlo a ganarse la lealtad del gran ruso. Magneto usaría sus recursos para ayudar a Piotr a encontrar a su pariente desaparecido, a cambio de sus servicios. Piotr había estado de acuerdo. Flash retrospectivo. Piotr suspiró mientras avanzaba, con las manos en los bolsillos, caminando hacia la cúpula, pasando bajo los acantilados rocosos y la luz de la luna. Había firmado un trato con el diablo, solo podía esperar que Magneto realmente cumpliera su parte, para que de esa manera pudiera conocer una pequeña medida de paz en estos tiempos tan turbulentos. Al escuchar rocas cayendo desde un costado, rápidamente giró la cabeza y miró a su alrededor, mientras recurría a su don,
transformándose en su forma metálica. Los ojos blancos de Knockout, un efecto de Sid de la transformación, observaron el área a su alrededor. Estamos nerviosos, no, gruñó una voz desde un costado, lo que no alivió la tensión de Piotr. El ruso conocía la voz. Y ahora la conocía bien. Era Dientes de Sable. Uno de los hombres más peligrosos de Magneto. Por supuesto, como cualquier ruso, no bajaba la guardia ante ningún hombre en el que no confiaba. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, cruzándose de brazos y mirando fijamente al hombre. No me hables así, enano. He despellejado cosas más duras que tu piel, dijo Dientes de Sable, entrecerrando los ojos oscuros ante el evidente desafío que el joven había mostrado en ese momento. Ya sea que el ruso lo supiera o no. Sin embargo, sacudió la cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la cúpula. Max tiene un trabajo para nosotros. Un poco de reclutamiento. Pensó que quizás querrías acompañarnos. Solo creo que es una pérdida de tiempo. Cualquier cosa para ti es un vasto tiempo. Me iré, afirmó el gran ruso, mientras comenzaba a avanzar una vez más, dirigiéndose hacia la cúpula metálica una vez más. Las pisadas pesadas fueron la única señal para el hombre bestia de que Coloso ni siquiera se había molestado en bajar sus poderes, claramente no confiando en el hombre. El chico tiene agallas. Instituto Javier no podía creer lo que había oído de Jan esa mañana. Estaba más que enojada. Estaba furiosa. Y la naturaleza había reflejado sus sentimientos. Este hombre había entrado en su confianza y le había hablado de amistad y había amenazado a uno de los niños bajo ese techo. Uno de sus hijos. Los suyos. El largo cabello blanco se balanceaba detrás de ella, mientras marchaba por los pasillos dentro de la mansión y abría las puertas de vidrio de los jardines, para ver a Tyson allí, sorbiendo té, mientras miraba hacia una de las plantas. Por supuesto, eso no importaba. Así que salió, con los tacones bajos golpeando el suelo mientras los relámpagos retumbaban en lo alto, haciendo que toda la habitación se estremeciera por el ruido que producía. Comillas, ¿qué diablos pasó anoche? Y por supuesto, Tyson siguió con sus asuntos, mirando hacia la planta enferma, mientras se agachaba y sentía una hoja. No fue hasta que otro rayo atravesó el cielo y se produjo otro gran temblor. Eso es bastante inútil, Ororo, afirmó, lo que provocó que ella hiciera otro rayo que cruzara los cielos, lo que lo mantuvo imperturbable. Te lo habría dicho con solo preguntar. Pero él te lo dijo. No, lo hizo Jan. Hizo una pausa en su trabajo y en su discurso. Antes de volver a la maceta y cortar otra enredadera. La miró y le hizo un gesto con la cabeza antes de arrojarla a la pila de abono. Ya veo. ¿Qué más dijo? Dijo que había captado fuertes sentimientos y recuerdos, aunque en su mayoría borrosos. Gente gritando y muriendo de formas aterradoras, afirmó mirando a su amigo, preguntándose qué había sucedido esa noche. Él no la miró y, cuando pasaron 5 minutos, soltó un aullido cruel, antes de simplemente levantar las manos en el aire y agitar los brazos, y comenzar a alejarse. Sin embargo, algo la detuvo. Preguntó sobre la Segunda Guerra Mundial. Se detuvo y se giró, mirando a Tyson, que le daba la espalda mientras tomaba un pequeño recipiente con agua y comenzaba a regar las plantas que tenía frente a él. Sabía por el pasado de Logan que había muchas cosas que evocaban recuerdos no deseados. Jan lo mencionó, me imagino que sí. Es bastante minuciosa, afirmó secamente mientras seguía bebiendo. Los estadounidenses iniciaron un proyecto para mejorar biológicamente a los humanos. Y fue un éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial. Comillas que sí. ¿Que los humanos querían algo más grande con lo que luchar? Lo dices como si estuvieras sorprendido. No lo estés. La humanidad es codiciosa y ávida de poder por naturaleza. Los hombres más grandes logran objetivos diferentes. Pero los medios son siempre los mismos. A través del poder, respondió sin siquiera molestarse en levantar la vista mientras continuaba con su trabajo. Los rusos se enteraron de su nuevo proyecto secreto y querían un arma que pudiera igualar o superar al programa de supersoldados original desarrollado por los Estados Unidos. Y, por supuesto, Aurora empezó a ordenar las cosas en su mente. Y entonces recordó otro hecho. Logan también formaba parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se conocían? Comillas, ¿que tiene esto que ver contigo? Yo fui su primer logro. Me llamaban el Fantasma Rojo. Más tarde, la gente empezó a referirse a mí como el Fantasma Rojo Sangriento de Rusia. Más tarde, apareció un hombre, y fue la segunda criatura que se había creado. Una que Logan conoce muy bien. Omega Rojo. Vivimos en los tiempos de Stalin. Más gente murió bajo sus fuerzas de seguridad personal que toda la cantidad perdida en la guerra real.
Y lo vi todo. Y los ojos azules de Ororo se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. La pregunta de Naruto había provocado mucho dolor para el hombre, aunque no lo demostró. Lo siento, no lo sabía, si lo hubiera sabido, se lo explicaste. No hay nada de qué disculparse. Uno hubiera pensado que después de todos estos años los recuerdos se habrían desvanecido, desafortunadamente. El tiempo parece que no opaca el filo de estas cosas, dijo, y así siguió trabajando. El silencio se alargó. Mientras Ororo lo observaba, se preguntaba qué tan equivocada había estado con él todo ese tiempo. Y luego caminó lentamente hacia otra olla y comenzó a trabajar. Después de todo, no había necesidad de descargar sus frustraciones del pasado en plantas inocentes. Escuela secundaria Baibille había sido una semana difícil. Naruto ya había ofendido a un profesor al quedarse dormido en su clase. Por supuesto, Sefubong no lo había perdonado y lo había señalado en varias tareas dentro del aula. No era su culpa que se hubiera quedado dormido. Pero tenía que admitir que esta academia era diferente. En lugar de profesores que lo ignoraban o se metían con él, estas eran personas que realmente se tomaban el tiempo para ayudarlo a comprender el trabajo. Donde la gente de Konoha en realidad no había logrado brindarle una educación real. Y, por supuesto, Yuriko Sensei lo había apoyado en todo momento. Y cada vez que le había preguntado por qué esto era esto o aquello era aquello, y cómo se relacionaba con cualquier cosa que necesitaría para volver al mundo ninja, la respuesta siempre era la misma. No existía tal cosa como el conocimiento inútil. Pero antes de que pudiera pensar más en su línea de pensamiento actual, escuchó una risa, de esas desagradables. Y solo el recuerdo reciente le recordó quién era. Duncan Matthews. Una de las muchas estrellas del deporte de la escuela secundaria. Y no alguien con quien disfrutara estar. Por supuesto, lo que estaban haciendo fue suficiente para que Naruto se pusiera de pie y se dirigiera hacia ellos. Acababan de meter a una chica rubia en un casillero. Comillas, oye, gritó Naruto mientras caminaba hacia adelante, olvidando su mochila, junto con los suministros para encuentros cercanos que Yuriko Sensei le había dicho que mantuviera consigo. Comillas, ¿qué te parece? Darle la iniciación a un niño nuevo. Ahora que lo pienso, tú tampoco recibiste una. Vete antes de que decida dártela. Que te jodan, Duncan. Como Jan te aguanta a ti y a tus estupideces es algo que no entiendo. Ella lo soporta porque quiere soportarlo, respondió Duncan, entrecerrando los ojos azules mientras comenzaba a crujir los nudillos. ¿Qué me está haciendo? De todos modos, ¿es asunto tuyo, mocoso? Y a Naruto no le gustó ese tono en absoluto. Y sabía lo que sugería. Era el mismo tipo de cosa que Sasuke había usado una y otra vez. Solo que esta vez tenía el poder de vencer a esa persona fácilmente. Y considerando todo, estaba muy tentado. Sin embargo, si no hubiera sido por un destello de cabello rojo que vio a la vuelta de la esquina, sabía que Jan estaba allí. Ahora probablemente era el momento de dejar que la verdad saliera a la luz. Y ahí fue donde la mente estratégica de Naruto entró en acción. Comillas, ¿lo que te hace? Parece como si hubiera algo que no le dijeras. ¿No lo estás haciendo por ella?, preguntó Naruto, mientras Duncan sonreía mirándolo. Eso pensé. No lo estás haciendo por ella. Lo estás haciendo por ti mismo. ¿Qué hay en esto para ti que te parece? Quedarse bien al lado de una mujer sexy a la que puedo usar como me plazca, para que la usen y abusen de ella, dijo Duncan mientras golpeaba con la mano el casillero en el que se apoyaba el hombre más joven, intentando intimidar a Naruto de alguna manera. Una táctica que podría haber funcionado. Si Duncan se parecía en algo a Tison o Yuriko. Este hombre no era más que una tontería. Ahora que lo sabes, no se lo vas a decir, ¿verdad? Porque no te van a gustar las consecuencias. De hecho, no tuve que hacer nada. Tú lo hiciste todo. Dijo Naruto y le dirigió una mirada traviesa al hombre, mientras Duncan lo observaba confundido. Sin embargo, el sonido de un pie golpeando el suelo fue un indicio claro. Sus amigos no estaban al otro lado de las paredes, y se quedaban allí. Mientras Jean Grey, conocida por su calma hacia todas las cosas, observaba, sus entrecerrados ojos verdes se iluminaron con una llama de fuego que nadie podía igualar. Comillas, usado como mejor te parezca. Usado y abusado Jan, puedo, al diablo, le gritó, un grito en toda regla antes de darse la vuelta y marcharse hacia el exterior. Y lo habría logrado si no hubiera sido porque Duncan la agarró del brazo y la hizo girar. Jan, nunca tuvo la oportunidad de terminar la frase. Su pierna se había retirado y ella se lanzó directamente a la patada de fútbol que había ganado tantos partidos.
Aparentemente, ahora le ahorraba la angustia de escuchar las lamentables excusas de Duncan, mientras el hombre gemía, sosteniendo el espacio entre sus piernas, mientras se desplomaba en el suelo, donde la mayoría de las chicas la animaban, mientras los chicos no sabían a quién apoyar. Duncan era su amigo, sin duda, pero Jan, nunca habían visto ese tipo de lado de ella. Todos los hombres de los alrededores habían hecho una mueca ante el golpe, incluso Naruto pensó que eso se había pasado de la raya. Aunque disfrutó cada minuto de ello. Comillas, ¿qué está pasando aquí? Se escuchó una voz retumbante mientras Henry Ankoi caminaba entre la multitud y vio a Jan, extremadamente enfadado, y a Duncan, muy herido. Comillas, ¿alguien quiere explicar por qué está en el suelo? Punto. Por supuesto, la respuesta que dio Jan fue un sonido que se parecía en parte a un gruñido y en parte a un aullido. Con el rostro rojo brillante, se dio la vuelta y salió al exterior, levantando los brazos por encima de la cabeza en señal de frustración. Un movimiento que no pasó desapercibido para Ankh, quien a su vez miró a Duncan y lo levantó lentamente. Vamos, hijo. Tienes que dar explicaciones. Comillas, yo. Ella fue la que me atacó, puede ser. ¿Pero qué le hiciste para que lo hiciera? Y creo que descubrirás que no recibirás mucha compasión de nadie si sucedió lo que creo que sucedió, pero fue entonces cuando alguien golpeó el casillero y se escuchó un grito ahogado en un idioma extranjero. Y eso hizo que Naruto se moviera nuevamente. Comillas, oye. Ankh, él y sus matones. Encerraron a alguien aquí, gritó Naruto, justo cuando Duncan palideció, y Ankh se giró y miró al joven al que había estado ayudando a llegar a la enfermería, y luego lo dejó caer allí mismo. Y luego Ankh miró el casillero y vio el número que había en él. Está bien, Naruto. Quiero que te quedes aquí, con ella y Mateus. Voy a ir a buscar la llave maestra para estas cosas en la oficina. Y así, él, miembro más nuevo de la sociedad de enseñanza, demostró su destreza física mientras corría por los pasillos y se dirigía a la oficina, dejando a Duncan allí sacudiendo la cabeza, mientras Naruto comenzaba a hablar en la puerta. Mirando a su alrededor hacia la puerta y luego a Duncan, comenzó a pensar en cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar a la joven con el casillero. Sin embargo, antes de que pudiera intentar algo, Ankh había regresado con el director Kelly a cuestas, junto con el conserje principal, alguien que se hacía llamar Earl. ¿Y ahora qué es todo esto aquí, señor? Duncan empujó a alguien dentro de un casillero, le dijo cosas groseras a un amigo mío y amenazó con hacerme lo mismo a mí también, habló Naruto, sabiendo que esto sonaba un poco más como un chisme. Sin embargo, Yuriko le había dicho que se trataba de un oficial superior y que tenía derecho a saberlo. Más que nadie en la escuela. Por supuesto, el director Edward Kelly levantó su ceja marrón ante la declaración y se cruzó de brazos. Esas son acusaciones muy atrevidas, señor Uzumaki. ¿Tiene pruebas que las respalden? Comillas, señor, comillas, testigos oculares. ¿Alguien que lo vio empujar a la joven dentro del casillero? No, señor, comillas. ¿Qué pasa con los comentarios groseros hacia una amiga mía, Jan Grey? Ese fue el punto en el que la gente se reunió y comenzó a mirar, afirmó Naruto, teniendo la repentina sospecha en sus entrañas de que no iba a pasar mucho más que una pequeña palmada en el dorso de la mano. Y la amenaza, aparte de esos dos chicos que estaban contra la pared con las chaquetas de fútbol. Ninguno, afirmó Naruto, entrecerrando sus ojos azules, preguntándose de qué se trataban todas las preguntas. Ya veo, dijo el hombre mientras miraba a su alrededor antes de mirar al conserje que se había ocupado de abrir el casillero, y de allí salió una jovencita, con cabello largo y dorado y ojos azules, que aterrizó en un montón con sus libros cayendo a su alrededor. Con todos mirando, el conserje ayudó a la jovencita a levantarse y comenzó a caminar hacia la oficina de enfermeras. Disculpe, Earl. Voy a tener que hablar con ella sobre lo que sucedió para poder ingresar al casillero. Con todo respeto, señor. Ella no está en condiciones de concederles entrevistas. La llevaré a la enfermería para que se calme. Denle 3 horas. Recuerden mis palabras, señor, para. Entonces estará como nueva, afirmó mientras seguían adelante. Y, por supuesto, el director se giró y miró a los demás y les hizo un gesto con la cabeza. Muy bien. Con la jovencita actualmente indispuesta y las clases interrumpidas con éxito. Señor Mateus, está suspendido de la escuela durante 2 semanas y de todos los eventos del equipo durante ese periodo de tiempo. Señor McCoy. Ese es el cronograma para su castigo. Sin embargo,
Tendrá detenciones con usted después de las clases durante 2 meses, si se le otorga el tiempo y llega con eso el director había hablado, y aunque era una decisión cuestionable, Duncan Matthews miró con aire de suficiencia al joven rubio. Una mirada que decía que eso no había terminado. Ni por asomo. Cuando ambos estuvieron fuera del alcance auditivo, Hank simplemente puso sus manos en los bolsillos de sus jeans azules y sacudió la cabeza, sus ojos azules mostrando su enojo. Supongo que eso es lo que pasa cuando tienes a tu padre en la junta directiva de las escuelas de la ciudad. Vamos Naruto. Llegas tarde a clase, dijo Hank, mientras hacía un gesto hacia el joven muchacho, quien a su vez, se dio la vuelta y avanzó por el pasillo, recogiéndola. Mochila olvidada en el camino. Oye, Hank. Comillas sí comillas, ¿quién era ella? Comillas la chica. Una nueva estudiante, creo. Una extranjera que viene de Rusia, aunque su tutor actual está fuera del Tíbet. Comillas Tíbet. ¿Es algún tipo de bicho? No exactamente, respondió Hank con una risita mientras seguían caminando. Mansión X, sala de control de la sala de peligro, después de la escuela la noticia sobre Yanni. Duncan se había extendido como un reguero de pólvora por toda la mansión. Y aunque Scott se había alegrado por la noticia, no estaba seguro de si debería haber aprovechado el error de las titularidades en el fútbol. Y aunque su mente vagaba por la posibilidad de que él realmente saliera con Jan, también mantuvo su mente en lo que estaban haciendo. En la sala de peligro, todos habían estado presentes, Yuriko, Hank y Moira incluso estuvieron presentes, mientras que Logan y Charles manejaban los controles. Kurt y Kitty estaban hablando sobre las diferencias en los gustos de la comida, mientras que Ororo hablaba con Rogue sobre cómo iban las pruebas y cómo el entrenamiento de Tyson la estaba ayudando. Y allí estaba Tyson, mirando una carpeta, una pierna sobre otra, sorbiendo té. Esperando que comenzara el evento. Con la puerta del nivel inferior abierta, fue Logan quien sacó su cigarro y miró hacia los controles asegurándose de que todo estuviera listo para la prueba inicial con la que estaban a punto de comenzar. Está bien. Elige un lugar y cállate. Gruñó, antes de morder de nuevo su cigarro y mirar hacia el piso de la sala de peligro nuevamente. Está bien. Entonces, sala de peligro, planta baja. Naruto esperaba allí, con las rodillas dobladas en cuclillas contra una pared, observando el lugar como si fuera poco más que otro desafío que superar. La verdad sea dicha, se estaba aburriendo de las lecciones de Yuriko Sensei. Era cierto que estaba aprendiendo cosas, y ella se estaba tomando el tiempo para explicarle por qué debería hacerlo de esa manera y corregir las posturas que Mizuki le había inculcado. Pero recordaba esta habitación. La recordaba bien. Y Kurt lo había resumido bien cuando le habló de esa habitación a la que realmente esperaba enfrentarse. Comillas es el lugar personal del infierno en la tierra, así se lo había descrito Kurt, y eso solo fue suficiente para mantenerlo interesado. Así que allí estaba, esperando, y haciendo un repaso mental de todo lo que tenía encima. Sus etiquetas explosivas habían desaparecido, sin embargo, tenía en su arsenal kunai, shuriken, algo de alambre de metal. Más allá de eso, realmente tuvo que pensar en ello. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó su bolsa y la abrió, preguntándose qué exactamente contenía ese regalo que Iruka le había dado. Era cierto que había buscado armas en ella. Pero, aparte de eso, nunca miró realmente lo que el anciano había puesto allí. Naruto, mientras buscaba a tientas, se topó con un artículo extraño que nunca supo que existía. Había sido una vez en la que había estado comiendo en el puesto de fideos, con él e Iruka mirándose el uno al otro con fideos colgando de sus bocas, y tratando de hablar al mismo tiempo. Recordó esa vez. Esa había sido la primera vez que realmente había hecho algo bueno. E Iruka le había preguntado qué había querido hacer en realidad como recompensa por tan buen trabajo. Al mirar la fotografía, nunca escuchó el sonido que había salido de la habitación. No fue hasta que se escuchó el segundo estruendo que Naruto realmente se dio cuenta y saltó 1 metro en el aire. Comillas Naruto. Presta atención sí, Logan Sensei gritó con cierta timidez, sacudiendo la cabeza ligeramente y rascándose la nuca. Y, por supuesto, había gente que había estado en la sala de control y se reían de su error, mientras que Logan le gruñía antes de que se oyera un suspiro audible. Muy bien, Bu. Si actúas así aquí, mientras yo presiono el botón de inicio, es probable que te conviertas en un mono afeitado, advirtió el hombre, y de repente se dibujó una línea contra el metal del otro lado de la habitación, brillando intensamente. Este es solo un objetivo simple, tienes que llegar al otro lado de la sala de peligro. No hay nada que hacer, puedes hacerlo todo lo que quieras y asegurarte de que lo hagas.
Porque si creo que los programas no son lo suficientemente difíciles, o si te estás relajando, la dificultad aumenta. Una declaración. Que todos los que habían pasado por la sala de peligro tragaron saliva. Sin embargo, eso solo hizo que Naruto sonriera con su característica sonrisa de zorro. Vamos, viejo. Apuesto a que puedo darle una paliza a este lugar como la última vez. Viejo. No cruces las líneas, advirtió el hombre. Está bien. Terminemos con esto de una vez. Empecemos con las pruebas. Y así, la sala de peligro cobró vida por la posibilidad de abrir una serie de grandes puertas metálicas y de ellas salieron flotando una especie de extraños aparatos flotantes con varios tubitos en la parte inferior y una lente de cámara en la parte superior. ¡Qué singular! Y allí flotaban, moviéndose de un lado a otro. Inicio de sesión en sala de peligro. Prueba de nivelación de potencia básica. Sistemas de seguridad al máximo. Inicio de prueba. Y así se preparó Naruto, moviendo sus piernas a una posición más equilibrada, separadas y dobladas por las rodillas, mientras observaba los alrededores. Recordaba bien la habitación. También recordaba que había muchas armas allí. Y por lo que Logan y Yuriko Sensei habían hecho con ella antes, tenía la capacidad de cambiar su entorno. Así que tenía que estar atento a cada peligro alrededor del lugar. Conectando sus dedos de esa manera. Su cuerpo de repente se vio rodeado por una energía azul visible, su chakra, su aura, latiendo enormemente. Gimnasio de la escuela local. Bong había estado bebiendo su té, mientras observaba a varios de los niños que habían mostrado interés en aprender las artes marciales. Aquellos que usarían sus enseñanzas para la destrucción nunca tendrían éxito más allá del de un estudiante de primer año. Sin embargo, había algunos que mostraban una gran promesa. Y su nueva pupila era de hecho algo más. Tenía más talento en bruto que cualquiera de los que la habían precedido. Incluso el Dr. Strange, el hechicero supremo, tendría problemas con ella. Sin embargo, se la habían enviado. Uno de sus contactos en el gobierno ruso había enviado un mensaje de que ella tenía poder y se había enterado de que él estaba actualmente en Estados Unidos, enseñando. Era la tapadera perfecta, y para la chica todo era cierto. Durante el fin de semana la había recogido y la había instalado. Sin embargo, ese encuentro bastante desafortunado con Duncan Mateus y los de su cabaña traería consecuencias extrañas. De eso se aseguraría. Nadie atacó sus acusaciones. Mirando a los estudiantes, asintió levemente mientras se levantaba lentamente, solo para detenerse. Algo era diferente. No exactamente mal, pero de hecho estaba allí. Podía sentirlo como ondas a través de las corrientes de aire. Era poderoso. Y así se activó su hechizo de protección, el que había dejado cuando casi lo habían descubierto, enviándole una alerta. Mirando a los jóvenes estudiantes, asintió con la cabeza y aplaudió ruidosamente. Muy bien. Todos ustedes son muy prometedores. Eso será todo por hoy. Aquellos de ustedes que deseen regresar, pueden hacerlo mañana por la tarde. Dio instrucciones y así los niños, jóvenes y mayores, se dispersaron mientras su joven a cargo se acercaba asintiendo con la cabeza, sus mechones rubios caían sobre su rostro y su figura. Sus ojos azules tenían un brillo inocente y una hermosa sonrisa. Adornaba su rostro. Comillas Sifubong. ¿Cómo lo hice?, preguntó y el anciano sonrió y asintió con la cabeza, dándole una palmadita en el hombro en señal de felicitación, mientras los padres y sus hijos salían lentamente charlando sobre la lección. Has estado maravillosa, pequeña. Lo harás bien con el tiempo, le indicó antes de mirar hacia su oficina y luego hacia la de su pupila una vez más y asintió. Con la cabeza. Pequeña. Quiero que regreses al apartamento esta noche. Voy a terminar mi papeleo para esta tarde y, si has hecho tu tarea, nos dirigiremos a Bob's Funhouse, como un premio por tus éxitos. Y por supuesto, ella soltó un chillido infantil y luego le dio un rápido abrazo al anciano, donde él se sintió un poco incómodo antes de devolverlo, dándole palmaditas en la espalda suavemente. Justo antes de que ella se alejara de él y corriera hacia los vestuarios de mujeres. Sonriendo, él solo sacudió la cabeza suavemente antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la oficina una vez más. Sin embargo, en lugar de moverse hacia la pila de papeleo que ya se había completado, se movió hacia su maletín. Al abrirlo, realizó una serie de señas con las manos y luego golpeó con la palma abierta el fondo del maletín. Después de un momento hubo un brillo azul, y luego lo vio. La forma de Naruto, dentro de la extraña habitación en la que se había detenido antes. Solo que esta vez parecía estar completamente funcional.
Inclinándose hacia adelante, observó la figura que estaba allí, antes de concentrarse en la sala de control, y vio que todos los niños estaban allí. Los que eran del Instituto Javier. Y otros que no conocía, y sin embargo todos parecían conocerse entre sí y parecían saber muchos de los secretos y dones de los demás. Interesante. Sala de peligro. Allí estaba Naruto, en su posición, observando el área a su alrededor, buscando la trampa más cercana y las amenazas ocultas que sabía que estaban allí. Y luego comenzó a usar una técnica por la que había sido famoso durante mucho tiempo. Una que le había llevado mucho tiempo aprender. Comillas, jutsu de clon de sombra, gritó, y luego hubo una columna de humo enorme que impidió que la sala de control viera lo que debería haber podido ver, que era la planta baja. Y cuando el humo se disipó, allí estaba Naruto. Más de 50 de ellos en la pared, y luego uno dio un puñetazo en el aire y luego soltó un grito masivo. Uno que fue recibido por todos esos Naruto allí abajo. Carguen. Ordenó, y así lo hicieron todos. Cuando lo hicieron, empezó a aparecer una especie de cañones de energía de las paredes que disparaban bolas de goma. Cosas que escocían, dejaban una marca, pero no causaban daño a largo plazo. Sin embargo, antes de que pudieran disparar 2 tiros, varios Naruto comenzaron a correr por las paredes usando una técnica que Kakashi Sensei les había enseñado. La única, de hecho. El ejercicio de trepar árboles se podía aplicar a todas las superficies. Cada uno sacaba un kunai y lo clavaba en engranajes expuestos para que las bolas de goma dispararan. Y así funcionaba todo en conjunto. El dispositivo de recarga no se recargaba, lo que interpretaba los mensajes de error en todos los programas informáticos de las armas de entrenamiento, que mostraban mensajes de error en la sala de control. Todos habían observado mientras Naruto hacía el primer movimiento, y hubo un silencio absoluto. Incluso el cigarro que Logan había estado fumando se le cayó de la boca, aterrizando en el suelo mientras observaba y veía lo mismo que todos los demás en la habitación. Las cejas de Yuriko se habían enarcado, Anki y Moira estaban inmersos en una discusión sobre qué tipo de fundamentos estarían involucrados con ese tipo de técnica. Mientras que los demás en la habitación simplemente miraban en estado de shock, sin saber realmente qué decir al respecto. Fue un shock terrible para todos ellos. Naruto se había convertido en un ejército en solo unos momentos. Eso por sí solo se había convertido en una hazaña para las leyendas. Sin embargo, el único que no parecía estar preocupado por lo que acababa de ocurrir era Tison. Aunque simplemente había levantado una ceja ante las impresionantes y bastante originales estrategias de combate de los chicos. Después de unos momentos de ver la constante progresión de Naruto a través de la sala de peligro, Logan gruñó y luego se dirigió al teclado, escribiendo varios comandos. Es hora de subir un poco la temperatura. Veamos qué tan bien corre con ella. Dijo sacudiendo la cabeza mientras los demás asentían tontamente, claramente sin prestar atención a lo que estaba haciendo Logan. Sala de peligro. La sesión de entrenamiento de la sala de peligro se incrementó al nivel 5. Planificación acorde, y así. Surgieron más trampas diferentes. Los clones que Naruto había estado analizando la situación por unos momentos, fueron aplastados por el piso plegable. Los droides flotantes salieron del techo y comenzaron a observar, analizando por su propia cuenta antes de comenzar a abrir fuego con un torrente de pequeñas bolas de goma. Aquellos de los Naruto que podían ver lo que estaba sucediendo. Inmediatamente tomaron represalias por su propia cuenta. En lugar de evitar o esquivar, cada uno sacó su kunai de la funda lateral, sacó sus brazos y los envió volando hacia adelante, por el aire, y convirtió a varios en alfileteros. Algo muy bueno también. Porque en ese momento, Naruto, el verdadero, se había detenido donde una especie de cañón vino y salió del suelo apuntando su cañón a la parte posterior de la cabeza de Naruto. El droide que había sido derribado había aterrizado sobre dicho cañón y había causado una especie de reacción en cadena con la maquinaria, donde se encendió y explotó. Afortunadamente, Naruto se había alejado antes de que ocurriera la explosión. El viejo debe estar loco. Subiendo los niveles de esta cosa. Nunca pensé que se volvería senil a una edad temprana. Naruto comentó antes de sacudir la cabeza y luego, notó que de las paredes brotaban más cañones de algún tipo. Retiró un kunai propio, salió corriendo y lo disparó hacia adelante, y luego se dirigió hacia la línea de meta. La matriz de inteligencia de las habitaciones que comandaban había observado cómo este chico se dirigía hacia la línea de meta y en un último esfuerzo se movió para detenerlo y había ingresado una serie de comandos. El piso se partió en una rápida división y formó una gran pared para bloquear su acceso a la barrera.
Pero Naruto tenía mejores planes. Canalizando su poder una vez más, Naruto comenzó a correr por el costado de la pared, sin perder un poco de velocidad mientras luchaba contra las leyes de la gravedad y luego saltó hacia arriba y sobre el borde. Y justo al otro lado de la pared había un torrente, con varias hojas de sierra afiladas, listas para disparar. Solo un momento después, esa cosa se fijó en el calor de Naruto y disparó. Pero un momento fue tiempo más que suficiente para que Naruto contraatacara por su propia cuenta. Canalizó poder en su cuerpo, y luego las hojas de sierra alcanzaron su objetivo. Lo que sacó los calcetines de todos los presentes, más aún de Logan, que había aumentado la dificultad de la simulación real y aparentemente había matado al niño. Eso fue hasta que el cuerpo estalló en una bocanada de humo, revelando solo escombros metálicos de algún lugar detrás de Naruto. Rasengan, dijo una voz. Y allí estaba Naruto, cargando hacia adelante con una esfera de energía azul que giraba y la estrelló contra el costado del cañón de hoja de sierra que le había disparado. Hubo una explosión masiva. Del tipo que envía una onda de choque, y una que destrozó las ventanas de la nueva sala de control, y envió una ola de viento masiva que tiró a todos de sus sillas y los tiró al suelo. Incluso la silla del profesor fue derribada, deslizando al pobre hombre por el suelo. Una vez que los escombros y el humo se disiparon, Naruto estaba de pie al final de la habitación, con los brazos cruzados y luciendo arrogante con una sonrisa de devorador de mierda, con varios clones corriendo hacia él. Fin de la simulación. Creación de informes de daños. La voz de la mujer les dijo a todos los que estaban en la sala de control que ni siquiera sabían que los había hecho caer de sus sillas. Y cuando la cabeza de Logan apareció sobre la consola que daba a la sala de peligro, gruñó Naruto. Esto se suponía que iba a ser una prueba, Brat, subiste de nivel, anciano. No me culpes por tus decisiones seniles. Eso es todo, gruñó mientras se ponía de pie y se dirigía al ascensor que conducía a la sala de peligro. No me importa quién se crea que es. Voy a bajar allí y voy a darle una paliza. Y fue entonces cuando Kurt apareció junto a Naruto y sonrió, dándole una palmadita en el hombro al niño mientras Logan comenzaba a descender a la sala de peligro. Ha sido bueno conocerte. Y luego se trasladó al ascensor y regresó a un lugar seguro mientras Logan salía del ascensor, mirando fijamente al joven que tenía delante mientras marchaba, con las garras caídas y echando chispas mientras las golpeaba unas contra otras. Nuevo juego, media pinta, dijo mientras se inclinaba para atacar, pero se sacudió y cayó hacia adelante contra el duro piso de metal. Y allí, quien estaba detrás de él no era Yangrei ni Orochimaru. Allí estaba Tyson, con sus dos dedos extendidos y su largo cabello plateado balanceándose. Estará bien en unas horas. He tocado un punto sensible. Y Logan. Si tiendes a actuar de forma tan grosera en una compañía tan civilizada, esta no será la primera lección de buenos modales que te darán, advirtió y luego los agudos ojos grises de Tyron se encontraron con los azules de Naruto y asintió con la cabeza de la forma más simple. Esas técnicas que demostraste fueron bastante impresionantes. Son técnicas de shinobi de donde yo vengo. Muy avanzadas. Tuve que robar un pergamino enorme para conseguirla. Técnica del clon de sombras. Y Perby Seiji me enseñó a hacer el Rasengan. No me digas. Hubo un momento en el que pensamos que te habían matado. ¿Qué fue eso? Dijo Naruto y entonces hizo clic. ¿Te refieres a cuando ese trozo de metal afilado intentó matarme? Ese fue el jutsu de sustitución. Todos los graduados de la academia deben conocerlo, junto con otras dos técnicas para poder pasar a la prueba final. Ya veo. Muy bien. ¿Tenías preguntas sobre tu trabajo escolar? No tienes que, no oigo ninguna negación. Nos vemos en mi estudio después de la cena y hablaremos de todo, dijo y luego se dio la vuelta y salió. Todavía estoy aquí, amigo. Y cuando llegué a mí, no harás nada si valoras la capacidad de tener hijos sanos, respondió Tyson con toda la fuerza e intensidad que un hombre de su distinguida carrera conocería. Al día siguiente Naruto estaba sentado en clase, mirando su libro de texto esperando la siguiente y emocionante entrega de la clase de inglés de Shifubong. Mirando a su alrededor, sonrió. Lo que tenía reservado. Volteó la cabeza para mirar a la joven que estaba a su lado y asintió con la cabeza. La conocía de la pequeña prueba de iniciación de Duncan y le sonrió cuando ella lo miró. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Por lo del otro día. Y se rió entre dientes y se rascó la nuca. En verdad, no quería ningún tipo de agradecimiento ni recompensa por lo que hizo. Ya había recibido bastante.
Su rostro se sonrojó un poco y se rascó la nuca, sonriendo estúpidamente de nada. Pero basta, me estás avergonzando, comentó con una risita y luego le ofreció la mano. Naruto Uzumaki. Ilyana Rasputin, respondió ella mientras extendía la mano y le daba un apretón de mano suave pero firme, justo cuando Silphbong entraba en la habitación. Buenos días, señor Uzumaki. Debo decir que es una sorpresa verlo despierto, comentó mientras tomaba asiento en su silla, mientras observaba a la clase nuevamente y luego abrió un cajón del escritorio para buscar una tiza. Lo que no esperaba era que algún tipo de polvo blanco le arrojara a la cara desde dicho escritorio. La fuerza había sido suficiente para que el anciano se retrajera en su silla. Sin embargo, eso resultó ser un pequeño error, ya que las piernas se rompieron y el maestro salió volando de su silla y cayó hacia atrás. Todos en sus sillas se levantaron de un salto y miraron al anciano, que miró a su alrededor completamente sorprendido. Y luego hubo varias risas y algunas carcajadas. La clase ha terminado, dijo Bonk sacudiendo la cabeza mientras se limpiaba la cara. Sin embargo, cuando la clase se estaba yendo, Ilyana notó que Naruto todavía se reía por lo extraño de lo que había sucedido en el aula. Ella pensó que el joven simplemente tenía dificultades para dejar de reír. Sin embargo, luego asintió con la cabeza. Uno menos, murmuró, e Ilyana supo que había hecho algo. Pero antes de que pudiera preguntarle, dobló la esquina y entró en la cafetería y se sentó con lo que supuso que eran sus amigos afuera, ubicación desconocida. Allí estaba sentado un hombre en un árbol, con un gran plato amarillo con grandes trozos de naranja y un paquete de 6 cervezas. Old Fashioned Cane, una importación costosa de la que su antiguo dueño estaba más que feliz de deshacerse. El hombre se agachó, agarró algunas de ellas y se las metió en la boca mientras observaba la situación que sucedía en la habitación a través de una serie de binoculares. Observando a su objetivo, el chico de cabello rubio. Conocer a esa joven y lo que él supuso que era una especie de presentación. Y luego la risa, así que el chico está enamorado. Hormonas estúpidas. Uno pensaría que a estas alturas el sistema escolar público está fracasando y entonces presenció la broma contra el profesor y se rió a carcajadas. Eso fue clásico. Hacerle una broma al profesor desagradable. Me encantó, dijo mientras miraba hacia abajo a través de sus binoculares. Y escudriñando el aula. Eso fue jodidamente épico. Y esto me da una idea. El día de pago llega temprano este año, habló en voz alta hasta que sintió una humedad bastante desagradable en su hombro. Al apartar la cabeza de los binoculares, encontró una sustancia blanca ofensiva en dicho apéndice. Al mirar hacia arriba, notó que había un pájaro allí. Mirándolo con enojo, a través de su máscara negra, roja y blanca, sacó una de sus pequeñas armas modificadas personalmente y apuntó a su joven ofendido. Muy bien, mocoso. Reza. Estás desapareciendo. Fue entonces cuando escuchó algo. Un chasquido. Giró la cabeza para mirar el árbol en el que se encontraba, lo miró y vio que la madera se astillaba. Mierda. Fue entonces cuando se rompió y cayó al suelo, bastante duro, golpeando cada rama en el camino. Antes de tocar el suelo, su cerveza aterrizó en su espalda. Hay Nueva Orleans allí, en la mesa de juego, estaba sentado un hombre que barajaba las cartas y saludaba con la cabeza a los jugadores. Tenía el pelo largo y rojizo, llevaba un par de vaqueros azules, una camiseta negra que le cubría el cuerpo y unas gafas de sol negras que le tapaban los ojos de color rojo sangre. Una mirada que a la mayoría le resultaba incómoda. Miró a los demás, bebió un sorbo de bourbon y luego observó a los jugadores que lo rodeaban, mientras fumaba su cigarrillo. A la mayoría de los jugadores los conocía. Los viejos dedos de mantequilla siempre intentaban detenerlo. No era un gran jugador de póker, pero en el gremio de los ladrones era alguien a tener en cuenta en lo que a negocios se refiere. Funky Fu era un inmigrante japonés que huía de la yakuza. No era un gran jugador, pero sabía cómo jugar cuando lo hacía. En el poco tiempo que llevaba allí, era evidente que era un experto en todo lo que sucedía en la ciudad. Y esa razón era la simple necesidad de autopreservación. Remy sabía que el hombre había salvado casas por todas partes. Y sabía que él y sus hombres eran los responsables de la reciente serie de robos a bancos en la ciudad. Fue audaz. Pero fue un movimiento que podría llevar al FBI a venir y ver si podían eliminarlos. El tercer era un misterio. Vestía un elegante traje negro, probablemente italiano, con un abrigo largo y un sombrero negro. El hombre también tenía mucho dinero. Se sentó a la mesa y dejó caer un fajo de papeles que hacía mucho que no veía. Esta persona tenía mucho dinero.
Eso lo sabía. Y también había notado a los dos compañeros del hombre. Un hombre alto, de pelo largo y con una gran necesidad de afeitarse. Probablemente un motociclista que había abandonado el mundo. El otro estaba coqueteando con una mujer. Alto, musculoso, de ojos azules y pelo negro corto cortado al rape, y por lo que podía ver desde su ángulo particular, el pobre hombre. Tenía la cara roja y no tenía ni la menor idea de en qué se estaba metiendo tu trato, Monami dijo mientras deslizaba la baraja hacia el hombre de traje, quien asintió. Gracias, dijo mientras cortaba las cartas y las barajaba a la antigua usanza. Tomó una mitad, luego otra y luego las volteó rápidamente. Las apiló y volvió a apilar 3 veces. Se las ofreció al jugador que le había dado las cartas, que luego fueron cortadas y rápidamente repartidas. El juego es Five Card Stud. No hay comodines. Y el cielo es el límite, dijo mientras las dejaba sobre la mesa y miraba a Funky Fu. Tu apuesta. Apuesto a 20, respondió Fu dejando esas cosas y luego tomó un trago de su bebida moderadamente insensible. Me voy, dijo Dedos de Mantequilla mientras tiraba sus cartas. La apuesta es para usted, señor Lebo, afirmó el hombre mientras bebía un sorbo de agua, mientras Remy lo miraba a través de sus gafas de sol, evaluándolo. Lo siento, Monami, pero ¿nos hemos conocido en algún lado? ¿Te debo dinero?, preguntó mientras tiraba sus fichas y asentía con la cabeza. Ven a ver tu 20 Fu y sube 50. Ambas preguntas, en ese orden, son no y no, respondió mientras miraba sus cartas y asintió con la cabeza antes de arrojar las suyas dentro. Llama. Cartas 3. Una señal clara para ambos jugadores, que asintieron, y el hombre de traje le dio 3 al hombre. Comillas señor Lebo 1 de The Top, dijo, y luego le arrojó uno al repartidor y luego recibió otro también. Entonces, que los trae a todos a Nueva Orleans el croupier no acepta nada. La apuesta es para Fu, afirmó él. Hombre y, por primera vez desde que comenzó el juego, apartó sus ojos grises del juego y miró a Remy. No por la comida, la compañía, la bebida ni los juegos. Apuesta 70, comillas no. Entonces ¿por qué vienes? Sin duda, un hombre con tus gustos caros y con opciones bastante singulares de guardaespaldas que hay en el bar, afirmó Remy mientras se lanzaba, simplemente llamando, ¿te diste cuenta? No dijo mientras echaba su propia bebida en la olla. Los hombres con ciertos talentos me resultan útiles. He oído hablar de un hombre llamado Gambit que puede serme útil. Este Gambitome. Remy ha oído hablar de él. Y también ha oído que no es barato, explicó mientras Fu mostraba su mano, con 2 pares, y asintió con la cabeza. Después mostró la suya. 3 ochos y 2 ases negros. Full. Ases y ochos. Yo también lo he oído. Y si acepta mi propuesta, tendrá el pago delante de él, afirmó mientras dejaba la suya. Escalera real. Creo que el juego es mío, caballeros. Así que díganme. ¿Creen que el legendario Gambit aceptará este generoso pago? Remy lo está pensando. Le llamaste la atención. ¿Cuál es el trabajo? Hablemos en privado, fin del capítulo.